Hola, bendiciones para todos. Estamos aquí con Mabelyn Castillo, licenciada en Psicología Industrial, y nos va a estar dando algunas sugerencias y consejos para la vuelta a clases con nuestros hijos. Así que la voy a dejar para que ella misma se presente y continúe comentándonos un poquito más acerca de este tema. Mabelyn. Bien, muchísimas gracias, Kerina. Yo encantada de poder conversar contigo sobre este tema bastante interesante. Así es, yo soy Lizelot Castillo o Mabelyn Lizelot Castillo. Soy licenciada en Psicología Industrial con una habilitación docente y actualmente estoy cursando una maestría en Intervención Psicopedagógica. Bien, Mabelyn, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones primordiales que tú crees que como padres nosotros deberíamos de tomar en cuenta a la hora de este nuevo año escolar? Bien, miren, se ha generado mucho estrés y mucha ansiedad con este retorno a las aulas, con este retorno a clases de manera presencial. Y una de las principales recomendaciones que nosotros podemos darle, ofrecerles a los padres, es que lo primero es que continúen con el seguimiento al protocolo de las medidas de prevención ya dictadas, ya sea por la OMS o por el Ministerio de Educación, que ya son avaladas en cada centro educativo. Eso es lo principal. Cada padre saber, que tenga en cuenta de que si hacemos las cosas bien, nos va a ir muy bien. O sea, cada padre es responsable de fomentar en su hijo ese protocolo, esa higiene, esas medidas, para que así podamos mantener esa seguridad. Eso es lo primero. Lo segundo que puedo recomendarles a los padres en este tiempo es que sean portadores de calma, de tranquilidad, de seguridad. Recordemos que el 99% de esas emociones que nuestro hijo expresa, o esas conductas, son transmitidas de parte del hogar. Tú como padre tienes que tener pendiente de qué forma tú regulas lo que tú sientes. Bien. Por ejemplo, si un padre se nota muy inquieto, muy ansioso, muy estresado, de esa misma manera su hijo se va a comportar en el entorno educativo y no va a ser para nada favorable en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un retorno a las aulas saludable, y entonces nosotros como padres tenemos que proveerle esa seguridad emocional y esa tranquilidad, esa calma a nuestro hijo. Entonces, parte de lo que tú comentas, entiendo que ahora que nos estás comentando de fomentar esa comunicación para la prevención de la bioseguridad, entiendo que también tú dirías que es importante que hablemos con ellos quizás para prepararle de cómo va a ser el inicio del año escolar, quizás darle algunas pautas de cómo no solamente cuidarse, sino quizás responder ante los demás. Porque acuérdate que ahora vamos a estar todos juntos compartiendo, sí. Quizás hay miedos, quizás hay esa parte de que no podemos hacer contacto. ¿Cómo pudiéramos aconsejarlos a ellos para que pudieran manejar esta situación? Así es una excelente pregunta, porque precisamente una de las cosas que nosotros tenemos que fomentar o hablar con nuestros chiquitos es de qué forma vamos a interactuar con tu compañero, de qué forma yo voy a saludar a mi maestro. Mami, ahora no lo puedo abrazar, mami, ahora no puedo tocarlo. Entonces, como padres tenemos que sentarnos con nuestros hijos, no importa la edad que tengan. A un niño de 2 años o 3, tú te puedes sentar con él y puedes, en forma de dinámica, de juego, tú que conoces a tu hijo, y le puedes ir diciendo, por ejemplo, en la casa: mira papi, te vas a lavar las manos luego de comer, vas a tener siempre la higiene del lavado de manos, utilizar el gel desinfectante. Cuando veas a tu amiguito, utiliza el signo de abrazo desde lejos. Pudiéramos decir: wow, Lizelot, tú estás hablando de eso, pero es difícil todo este tiempo que tienen los chicos que no se saludan, que no tienen ese contacto físico. Pero como tú conoces a tu hijo, tú pudieras establecer esa comunicación efectiva con él y pudieras también buscar la estrategia para que él pueda asimilar eso que tú le estás diciendo, y ya verás que poco a poco él va a irlo asimilando. Es importante que no dejemos de comunicarnos con nuestros hijos, que establezcamos esas rutinas de igual forma, que eso sería una otra recomendación muy importante para este retorno a las aulas,
que tú puedas sentarte con tu pequeño, que tú puedas hasta escribir esas actividades que tú puedas hacer con él, que tú puedas hablar con él, que tú puedas tener ese tiempo, que puedan conversar, lo que puedan ponerse de acuerdo para crear esas rutinas dentro del hogar que son muy favorables. Exacto, porque ya como tú habías comentado, son rutinas que quizás muchas familias ya tenían en práctica antes de, porque cuando uno va a comer se supone que uno se lava las manos antes de, entonces como tú dices, ahora comunicarles a ellos que ahora también en la escuela todas esas normas que uno utilizaba en casa también pueden, y suena divertido ahora, porque entonces también uno la haría como práctica también en la escuela, ¿verdad que sí? Licelotti, cuéntame qué podemos hacer con aquellos niños que han cambiado, no solamente de entorno, sino ya de escuela, van a tener otros maestros porque se supone que están en otro curso y también ahora tienen otra escuela totalmente diferente, tomando en cuenta un punto muy importante que me gustaría que enfatices, es de aquellos niños que tienen alguna condición. Al cambiarlo de escuela y ahora tener otro maestro, ¿cómo pudiéramos nosotros como padres manejar esa situación para transmitirle confianza? Porque ya esa parte es, ¿cómo te digo? Sería como un estrés también para nosotros, temores también para nosotros como padres de cómo el niño va a recibir ese maestro o ese colegio. Bien, hay varias preguntas ahí, pero lo primero que puedo decirte, Kerina, es que antes de tú cambiar a un niño, o sea, claro, tú tienes un niño, sabes que tiene no una condición, sino alguna necesidad específica de apoyo educativo, ya sea asociada a una historia escolar, ya sea asociada a una parte de gramática o lo que sea. Pero es importante que el niño conozca la escuela donde va a ser trasladado o su nuevo ambiente. Es lo primero. Eso yo diría que sería el punto número 1, que conozca su nuevo entorno, que pueda conocer a sus maestros, que pueda conocer el ambiente o el hábitat donde él se va a relacionar. Es muy importante que tú puedas darle la oportunidad a él, no que elija el centro donde él va a estar, porque obviamente es un niño pequeño y las decisiones las tomamos los padres. Claro. Pero es importante que tú puedas tener una comunicación con tu hijo, que tú puedas conversar con él, que pueda ver el ambiente donde va a relacionarse y de esa forma se va a sentir un poquito más tranquilo. De igual forma, tú tienes que permitirle a tu hijo que se exprese, que tú puedas decirle cómo te sientes, que tú puedas decirle a ese pequeño, ese niño, niña o adolescente que está atravesando por ese cambio de ambiente, como regularmente le decimos, por alguna situación específica, por alguna situación ya, una decisión tomada por la familia, ya sea por la lejanía, ya sea porque no está en la parte presencial y lo quiere virtual o viceversa, cualquiera que sea la situación. Es importante que tomemos en consideración la opinión de nuestros niños, que podamos comunicarnos con ellos, que podamos ver sus emociones, qué ellos están sintiendo, por qué lo están sintiendo y de qué forma yo como papi, yo como mami, cómo puedo ayudarle a que él sienta o que entienda que esa situación nueva que él va a atravesar por ese cambio, va a tener nuevos compañeritos, va a tener una maestra nueva, a lo mejor esa situación le pudiera generar un tanto de ansiedad, pero por eso precisamente estamos nosotros los padres, para transmitirle esa seguridad, para transmitirle ese yo estoy contigo, no pasa nada, cualquier situación que ocurra, yo estoy aquí contigo. Entonces es importante la comunicación entre la familia, podamos conversarlo y podamos llegar a un mejor acuerdo entre todos. Sí, como tú decías al principio, la comunicación entre el padre y el estudiante o el hijo en este caso es vital para que ellos puedan sentirse seguros, como tú decías, y quizás liberar esa parte de la ansiedad. Lice, ¿y qué tú piensas con respecto a esos pequeños estudiantes o pequeños niños en este caso que han tenido pérdidas y que ahora quizás no van a arrancar con la misma euforia o con la misma fortaleza que en años anteriores? Tengo un caso, por ejemplo, de un estudiante que perdió a su abuelo y prácticamente era él quien le ayudaba con las tareas, con la entrega de todo lo que el maestro asignaba. Y ahora quizás, aparte del tema pandemia y el tema ansiedad que tú comentabas al principio,
pues también esto de que ahora quién va a ayudarme. Esos pequeños que tuvieron esas pérdidas, ¿cómo tú entiendes que podemos aportar o ayudarles? Bien, desde la escuela, la unidad de orientación y psicología, el psicólogo, para ser específico, va a tener un trabajo arduo con ese tipo o con esos niños, niñas y adolescentes que han perdido familiar. Ahora en este retorno a las aulas sabemos que muchas situaciones se nos vienen, muchas situaciones de niños que han perdido sus abuelos, niños que han perdido sus padres, niños que han perdido algún compañerito, algún vecino, alguien especial en sus vidas, y realmente como escuela tenemos un gran trabajo que nos toca a nosotros apoyar a ese niño, que nos toca a nosotros entender esa situación. Y si en un momento determinado tenemos que referirlo para que ese niño pueda ser acompañado por un profesional, por alguien que pueda trabajar la parte de duelo. Existen muchas personas que te pueden hablar de duelo, pero no todo el mundo tiene las competencias para poder trabajar el duelo, porque ya es un área específica. Bien, entonces es importante que se pueda trabajar ese niño si se reconoce en un tema en la evaluación psicopedagógica o en la evaluación inicial del niño que ese alumno necesita ser tratado, ya sea porque el duelo que tiene sea patológico o sea complicado. Ya los especialistas en esa materia lo pueden determinar y ver si va a necesitar acompañamiento. Ya en la parte de realizar las tareas, hay que hablar con la familia, hay que hacer reuniones con los miembros del hogar para ver de qué forma la familia y la escuela pueden ser una, que obviamente deben de serlo, porque familia y escuela no pueden estar desligadas. Claro. Exactamente, es de forma sistemática que tenemos que trabajar para poder obtener mejores resultados. Entonces, la escuela debe de conocer cada uno de esos casos, debe de ponerse en contacto con las familias, realizar intervenciones, ver cómo podemos ayudar a ese niño, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, ver si hay un tema de aprendizaje también, porque regularmente cuando el niño está pasando por una etapa de duelo que no ha sido tratado, porque recuerda que en esta pandemia muchas personas tuvieron que despedir a sus seres queridos de forma lejana, no pudieron darle el último adiós, y eso afecta considerablemente en el duelo, porque el duelo que no se vive, duelo que no se supera. Entonces es importante que la escuela se haga partícipe de esos casos, que los pueda identificar y pueda trabajarlos acompañado de un profesional, obviamente. Excelente esa parte, porque como tú dices, muchos quizás no pudieron despedirse físicamente de esos familiares y tuvieron que hacerlo a distancia. Exacto. Y esa parte es muy importante. Dice Loti, que también puedes comentarnos o aconsejarnos con respecto, obviamente, a esos papis histéricos que existen a veces en algunos centros, que como tú decías al principio, nosotros transmitimos toda esa ansiedad y toda esa inseguridad en nuestros pequeños, y pudiera llegar un niño que tenga esa, ¿cómo podríamos decir? Como ese énfasis en que no me toques, o no te lavaste las manos, o decir que todo está contaminado. ¿Cómo podemos ayudar a alivianar un poquito la ansiedad en ese aspecto con los chiquitos, partiendo de la premisa que tú decías que somos nosotros que tenemos que? Entonces, si papá y mamá son los que están estresados, ¿cómo podemos ayudar para que nosotros estemos bien y transmitir pues eso mismo a ellos? Exactamente, es así, Karina. Mira, los padres, como yo decía al principio, transmitimos, y mayormente las emociones son transferibles. No sé si tú has estado en lugares en donde hay dos personas, hay uno que está muy contento y el otro está triste, y de repente hay un cambio de emociones y tú dices, ¿y qué pasó? Porque las emociones tienden a transferirse, y eso mismo pasa con nuestros chiquitos. Y déjame decirte, y a lo mejor dirán, ¿y qué podemos hacer? Porque si los padres, que son los que están estresados, que son los que están angustiados, que son los que tienen miedo de ese contagio, tienen ese sentimiento, imagínate qué van a transmitir a sus pequeñitos, claro, a sus niños. Lo primero es que tenemos que llamar a consejería a esos padres, tenemos que hablar con esos padres. Inicialmente, en la semana de ambientación que se utiliza en las escuelas,
ahí nosotros vamos a detectar a través del diagnóstico, la diagnóstica que se realiza, esos pequeños con esas situaciones, con esas ansiedades, con esa depresión, con esa angustia, e inmediatamente el maestro debe de comunicarse con el departamento de psicología o con el director, el equipo de gestión, para que puedan tener un contacto con esas familias y explicarle a través de esa diagnóstica o la evaluación que se le ha hecho a ese niño de qué forma eso le está afectando o le va a afectar en un futuro al niño. Bien, entonces los padres es importante que podamos trabajar con ellos, porque no nos sirve de nada que trabajemos solamente con el niño, pero en la familia es que está el eje principal, ahí es que está la situación. Entonces con la familia primero y luego con el pequeñito, que de ahí es que va a partir todo. Exacto, excelente. Yo recuerdo que en la charla, Lizelot imparte charlas y nos impartió una súper importante. En la charla tú hablabas de las emociones, igualmente como Exacto. ahora, pero nos decías algo muy importante, y es eso: cuando el niño llega con una depresión al centro, al colegio, es muy probable que el aprendizaje no resulte como el maestro quizás espera. Entonces quizás nosotros como padre, en vez de aportar una ayuda, lo presionamos tanto que el niño se puede bloquear. No sé si eso es correcto. Entonces esa parte de no solo de comunicación centro y padres, sino también padres, que podamos entender que quizás el niño está en una depresión, ¿cómo podríamos manejarla? Cuando tú le haces, o el psicólogo encargado le hace la evaluación al niño y se determina que el niño tiene alguna situación, ese niño debe ser referido con una persona competente, con un personal competente. En las escuelas, los colegios, existen los orientadores. Sin embargo, no todos son psicólogos clínicos. Exacto. No todos tienen las competencias para trabajar, para aplicar pruebas, para dar un diagnóstico. Los orientadores no están llamados a dar diagnósticos. Bien, trabajan la parte conductual, la parte académica, pero ya en sí, para tratar esa parte de depresión, que muchas veces un niño debe de ser medicado y necesita tener o trabajar conjuntamente con un psiquiatra, que un psicólogo clínico solo no lo puede hacer. Entonces es importante ese primer diagnóstico, esa detección temprana en el centro educativo, para luego ese niño poder ser referido. Bien, y se lo di ya por último, para culminar esta maravillosa entrevista que he aprendido muchísimo. ¿Qué tú nos puedes decir con las tareas? Yo como mamá soy muy exigente con las tareas, pero entiendo que este año es como un año de prueba que vamos a ir a realizar todos los padres, porque es como si empezáramos la rutina nuevamente. ¿Qué tú puedes aconsejarnos a nosotros para que nosotros no solamente no los presionemos y hagamos ahí como la llaga en el dedo, como dicen, sino que podamos hacerlo de una forma que ellos sean receptivos? ¿Qué tú crees que podemos hacer? Y que también, obviamente, pues funcionen en el área académica, o sea, respondan, sean responsables, hagan su tarea, porque recordemos que antes no había una rutina específica, sino que uno la hacía a medida de las posibilidades, pero ya ahora hay que cumplir, ¿verdad? Excelente pregunta, así mismo es. Miren, con el paso de esta pandemia, que aún estamos en ella, que no hemos terminado, ojo con eso, padres, no hemos terminado todavía con ese COVID-19, pero aún así continuamos en la covidianidad, como decimos. Esto de volver a los hábitos o retomar esos hábitos, muchos niños y niñas han perdido los hábitos académicos, los hábitos de estudios, y ahora hay que reempezar, hay que desaprender para aprender, vamos a decirlo así. ¿De qué forma nosotros lo podemos hacer? Algo súper importante, la comunicación es fundamental. Tú te puedes sentar con tu pequeño, te pueden sentar en la familia y puedan establecer esas rutinas. Ahorita yo les mencioné que tú puedes crear como un horario, un calendario de actividades, de rutinas que sean precisas y que sean firmes, unas rutinas claras y firmes en el hogar. Cuando hablo de firme no me refiero a dictatorial, para que no se confunda, sino esas rutinas que puedan ser cumplidas. Por ejemplo, tú en la semana creas tu rutina o tu calendario de actividades con tu pequeño, en qué momento tú vas a hacer las tareas, en qué momento tú vas a tener para tu tiempo de ocio, que es importante que el pequeño lo tenga, porque no todo es estudio, ¿verdad?
y tú, entre otras actividades obviamente, y puedes imprimir ese calendario de actividades y lo puedes colocar en lugares específicos de la casa, ya sea en la nevera, ya sea en la puerta de la habitación, que sean visibles para todos los miembros de la familia. Entonces eso le va a ayudar al pequeño, si sabe leer o si no sabe también, le va a ayudar a que él entienda que hay una rutina en la casa. Excelente. Y esa rutina nos va a ayudar a fomentar hábitos saludables con nuestros muchachos. Eso va a ser un proceso, pero algo que les puedo decir también es que no desmayemos, seamos constantes. Para nosotros poder crear rutinas tenemos que ser constantes, para crear hábitos saludables tenemos que ser de igual forma constantes. Correcto, yo no soy la experta en esta área, pero he leído un poco y leí, no sé qué tan cierto sea, Liselot corregirá, que para crear un hábito tenemos aproximadamente 45 días, o sea, antes de esos 45 días estamos trabajando en la formación de ese hábito, ¿correcto? Correcto. Entonces nosotros tenemos esos 45 días, como dice Liselot, para poder armar esa rutina para que luego ellos paulatinamente, ¿verdad? Exacto. Vayan haciéndolo de manera solitaria, sin compañía de papá y de mamá, ¿verdad que sí? Así es. Y algo también que quiero exhortarle a los padres. Cada padre tiene un rol. Nosotros como los docentes tienen su rol y los padres también tienen el suyo. Es importante, papá y mamá que me escuchas, de que tú asumas tu rol. Y el rol no significa, por ejemplo, con esta vuelta o retorno a las clases, que tú tengas que hacerle la tarea a tu hijo. No, de ninguna manera. Tú tienes tu deber como padre, tu rol es acompañarlo, es guiarlo. Bien, que el niño se sienta acompañado por ti, que yo como hijo soy importante para mis padres. Bien, nosotros podemos supervisarle las tareas, pero no realizárselas, porque si lo hacemos estamos destruyendo y no le estamos ayudando ni aportando en nada. Bueno, señores, hasta aquí esta fabulosa entrevista con Liselot, que es el nombre que yo le conozco, pero es una excelente profesional y una amiga increíble. De verdad que yo he aprendido mucho de ella en las charlas en las que he participado. Bueno, pues entonces ya ustedes saben, hasta aquí esta maravillosa entrevista. Liselot, si algún padre, alguna institución o alguien por ahí que te está viendo quiere contactarte, ¿cómo lo puede hacer? Bien, claro que sí, nosotros estamos a la orden. Pueden buscarme en mi Instagram @23mavelin, y ya ustedes saben, también me pueden enviar un DM directo y estaremos contestando. Nada, bendiciones, hasta la próxima, bye.